la semana económica. De esta semana resalto la ascensión meteórica del gasto público. De hecho, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para el 2023 ya tiene su titular: los más expansivos de la historia de la democracia. Y ante ello, me gustaría recordar un aprendizaje que recibí de grandes economistas especializados en tributación, como son Nacho Cornet, Carme Jover o Emilio Pérez Pombo, conforme hablaban siempre de la importancia de la eficiencia del gasto público. ¿Qué significa esta palabra, la eficiencia, ¿no?, del gasto público, esta expresión? Pues significa que las partidas de gasto han de aplicarse en aquellos destinos que generen un retorno, que generen palancas de crecimiento. Evidentemente, en la actualidad tenemos que añadir, y estos presupuestos del Estado han de reflejar la sostenibilidad y la lucha contra la inflación. Y todos estaremos de acuerdo con la tesis del profesor José Luis San Pedro, conforme el conocimiento económico sin un enfoque social no pasará de ser un instrumento. Y es verdad, y es que la economía ha de facilitar que la sociedad sea mejor. Pero también recuerdo una expresión del presidente de PIMEC y presidente de la Confederación Nacional de Pymes, Compymes, Antoni Cañete, que mencionaba que el Estado ha de proveer cañas de pescar más que pescados. Aquí la idea subyacente, la idea fuerza, es que es más barato para las cuentas públicas salvar las empresas que tener que pagar subsidios. En este sentido, veremos si los presupuestos generales del Estado para el 2023, en su partida de innovación, investigación y desarrollo, que refleja un incremento de 3.000 millones de euros, también se destina a la innovación empresarial, a salvar empresas, a salvar negocios, a generar y a mantener ocupación. Lo veremos. Muchas gracias.